Hoy hablaremos de un tema que es el comienzo para el curso de análisis numérico, que tiene que ver con la conversión de números de base 10 a base 2 y de base 2 a base 10. Esto es algo que, bueno, que es básico, que se ve en la secundaria, pero bueno, vamos a recordar aquí sobre todo porque como vamos a estar hablando de números de punto flotante, tendremos que convertir de base 2 a base 10 y veremos que pues esto tiene una serie de implicaciones. Entonces vamos a ver o recordar si yo tengo un número entero en base 10 y cómo lo puedo pasar a base 2, o si tengo un número fraccionario en base 10 y lo quiero pasar a base 2, y al revés si me quiero regresar de base 2 a base 10 y cómo lo puedo representar un número binario en base 2. Entonces también algunos ejemplos. Lo que yo de lo que voy a partir es que tengo un número natural n y este número va a estar en base 10, entonces tiene 10, que tiene k más 1 cifras que lo representan, que voy a llamarlas de A0 a AK. Estas cifras van a estar entre 0 y 9, son en base 10, y entonces voy a decir que n se puede escribir como la suma del producto de estas cifras AK por 10 a alguna potencia. Entonces AK va multiplicada por 10 a la K, luego le sumo AK menos 1 multiplicada por 10 a la K menos 1 y así sucesivamente hasta que llego a 0 multiplicado por 10 a la 0. Entonces esta es mi representación normal, digamos, usual de mi número en base 10. Y también se puede ver una representación, como aquí en la ecuación 2, una representación más simplificada, donde no tengo que poner las potencias y simplemente por el posicionamiento de los dígitos se entiende que están multiplicados por 10 a la 0, 10 a la 1, etcétera, hasta 10 a la k. Ahora lo que yo quisiera entonces es que este número que está en base 10 quisiera encontrar una representación binaria. Entonces quiero una serie de dígitos, ahora les voy a llamar b's o cifras, j más un cifras de b0 a bj, que las b's van a estar entre 0 y 1, van a poder valer 0 o 1 porque son binarios. Acá recuerden que las a's están entre 0 y 9 porque son base 10, pero acá yo quiero encontrar las b's en base 2. Entonces, de manera que yo de forma análoga puedo escribir a la n como el producto de las b's multiplicadas por potencias de 2, bueno, y van sumadas, ¿verdad? Como igual que en base 10. bj por 2 a la j más bj menos 1 por 2 a la j menos 1, así sucesivamente hasta b0 por 2 a la 0. Entonces, en notación binaria, y de la misma forma que lo tenía en notación de en base 10, pues se puede ver de esta forma. Recuerden que las b son binarias, o sea que solo estar, pueden valer 0 o pueden valer 1. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esto lo hacíamos en la primaria y decíamos, bueno, pues si n es el producto o la suma del producto de las bj por 2 a la j, lo que hago es que lo divido entre 2 y entonces a la hora de dividir entre 2 voy a tener que, ahora este j se va a cancelar con 1 de acá y me va a quedar 2 a la j menos 1. Acá me va a quedar 2 a la j menos 2. Aquí me equivoqué. Eh, y así sucesivamente hasta tener b1 por 2 a la... Por este 2 se va con este 2, entonces me queda b1 y aquí me queda b0 entre 2. Y entonces yo digo, bueno, esto voy a hacer n, va a ser igual, n entre 2 va a ser igual a q0 más una parte que me queda entre 2, b0 entre 2. Y entonces a este q0 le voy a volver a aplicar, lo voy a volver a dividir entre 2 y entonces me va a quedar ahora un b1 entre 2. Y esto voy a crear entonces un conjunto de sucesiones, q's y b's. Bueno, aquí la q0, la última q, me va a quedar una q donde ya este, me queda de esta forma, bj por 2 a la j menos 1 hasta b1 por 2 a la 0. Y estas sucesiones q's y b's van a ser los cocientes y los residuos. Realmente lo que me preocupa o lo que quiero yo encontrar son estas b's, o los que quiero recuperar son estas b's, que son las que me van a dar la expresión binaria de mi número. Y cuando yo tengo que qj es igual a 0, ahí termina mi algoritmo. Entonces voy a tener que n es igual a 2 por q0 más b0, y luego voy a tener que q0 es igual a 2 por q1 más b1, etcétera,
hasta que llego a un momento en que digo que QJ menos 1 es igual a 2QJ más BJ, pero este QJ va a ser cero. Entonces estos dígitos que están aquí, que van a ser ceros o unos, son los que me van a dar la expansión binaria de mi número n. Entonces, para poder tener más claridad, aquí yo tengo un ejemplo. Se me ocurrió 2021 porque es el semestre que empieza 2021. Y digo, 2021 lo puedo escribir como 2 por 1010 más 1. Y luego este 1010 lo voy a poner acá y digo, este 1010 va a ser igual a 2 por 505 más 0. Porque se puede dividir de forma exacta entre 2. Ahora este 505 lo pongo acá, lo divido y digo, esto es igual a 2 por 252 más 1. Y 252 es igual a 2 por 126 más 0. 126 es igual a 2 por 63. 63, 125 es 6. Creo que aquí me equivoqué también, ¿verdad? Es 126 más 6 y luego 3. No, sí está bien. Y luego 63 es 2 por 31 más 1. 31 es 2 por 15 más 1. 15 es 2 por 7 más 1. 7 es 2 por 3 más 1. 3 es 2 por 1 más 1. Y noten que aquí voy a tener que 1 es igual a 2 por 0 más 1. Entonces, como aquí este Q10 va a ser, que son los Qs que se van generando, la sucesión de Qs, este Q ya es 0, aquí termino. Y ahora, para recuperar mi representación binaria de mi número n, que era 2021, recuerden que voy del B10 al B0, entonces este es el primer dígito, el segundo, etcétera, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, hasta que llego al B0. Entonces mi n se va a escribir en base 2 de esta forma. Esto es exactamente lo que tenía yo acá, ¿verdad? BJ hasta B0. Y es el algoritmo que expliqué aquí con un ejemplo. Ahora, puede darse el caso que tenga un número fraccionario, porque este fue un número entero, ¿verdad? Tomamos a 2021, es un número entero, pero ¿qué tal que tengo un número entre 0 y 1? Un número real entre 0 y 1, y ahora quiero encontrar esa expansión de ese número R que está entre 0 y 1 en base 2. Entonces voy a encontrar una sucesión de cifras de 1, de 2 hasta de n, igual todas van a estar entre 0 y 1, tal que mi número R se puede expresar ahora como de 1 por 2 a la menos 1, etcétera, de 2, 2 a la menos 2, de n, 2 a la menos n, o de forma simplificada así. Entonces noten ahora que el factor por el que va multiplicando empieza con menos 1, y cuando teníamos enteros empezaba en 2 a la 0, ¿verdad? Y esto es porque es un número fraccionario, es un número que está entre 0 y 1. Entonces ahora, en vez de dividir, bueno, aquí estábamos diciendo que divido n entre 2. Ahora, en vez de dividir mi número fraccionario R entre 2, voy a multiplicarlo. Entonces voy a considerar 2 por R, y pues aquí si yo multiplico por 2, me queda de 1 por 2 a la 0, más de 2 por 2 a la menos 1, etcétera, hasta dn por 2 a la menos n más 1, que es lo que estoy escribiendo acá. Entonces esto es un entero, ¿verdad? Esto que está aquí es un entero porque ya no tiene esta parte que se canceló a la hora de multiplicar. Entonces digo que D1 va a ser la parte entera de haber multiplicado mi número R por 2. Y F1 va a ser la parte fraccionaria, o sea, a esta parte le voy a llamar F1. Y ahora lo que hago es que multiplico a F1 por 2, igual me vuelve a quedar una parte entera de 2 por F1, y ese le llamo de 2. Y esto lo voy a hacer de manera recursiva, y voy a generar, así como cuando tenía enteros, ahora voy a generar sucesiones DKs y FKs, donde el DK va a ser la parte entera de 2 veces FK menos 1, suponiendo que D1 es la parte entera de 2R, donde R es mi número original, y FK va a ser la parte fraccionaria de 2FK menos 1. Y F1 es la parte fraccionaria de 2R. O sea, necesito estos porque son con los que arranqué, y con ellos voy a poder generar estas sucesiones. De forma que la representación binaria de mi número R, que era un número en base 10,
va a estar dada como una serie que va a ser el producto de d j por 2 a la menos j, y desde que j vale igual a 1 hasta infinito. Eh, entonces, para tener un ejemplo, para ver el algoritmo, cómo funciona, considera esta fracción 7 entre 10, y pues eso es 0.7 base 10. Y si yo multiplico dos veces este número, me da 1.4. El 1.4 tiene su parte entera, va a ser 1, y su parte fraccionaria va a ser 0.4. Entonces aquí está mi D1 y mi F1. Ahora voy a tomar dos veces F1 y va a ser 0.8. La parte entera de 0.8 es 0 y la parte fraccionaria de 0.8 es 0.8. Dos veces, entonces F2, ahora tomo dos veces F2 y entonces me queda 2 por 0.8, me queda 1.6. D3 va a ser la parte entera, me queda un 1, y F3 va a ser la parte fraccionaria, me queda 0.6. Y ahora 2 por 0.6 me queda 1.2, la parte entera es 1, la parte fraccionaria es 0.2, 2 por 0.2 es 0.4, y entonces me queda la parte entera 0, la parte fraccionaria 0.4, 2 por 0.8, perdón, 2 por 0.4 me da 0.8, la parte entera es 0, la parte fraccionaria es 0.8. Y luego 2 por 0.8 me da 1.6. Y aquí ya, si se fijan aquí, desde aquí ya volví a empezar en el 12, es como el 12F1 el que tenía yo aquí, ¿verdad? Y entonces ya se va a empezar a repetir. Entonces yo digo que mi R, que es 7 entre 10 en base 10, se puede escribir como, pues estos son los dígitos que estaba yo buscando, ¿verdad? Entonces es 1, luego 0, 1, 1, 0, y se vuelve a repetir, bueno, se empieza a repetir a partir de aquí, ¿verdad? Entonces aquí le puse nada más con la llavecita para decir que esa parte se repite. 1, 0, 1, 0. Claro, aquí tendría que ser equivalente a aquí vendría otro 1, y así sucesivamente. Ahora, si yo quiero convertir 0.2 de base 10 a base 2, pues esta es la forma de hacerlo, ¿verdad? Lo multiplico por 2, me fijo en su parte entera y su parte fraccionaria, luego la parte fraccionaria la vuelvo a multiplicar por 0.2, vuelvo a tomar la parte entera y la parte fraccionaria, y así sucesivamente. Entonces, bueno, es así de sencillo como se convierte un número de base 10 a base 2, ya sea un entero o una fracción. Ahora, ¿para qué nos va a servir todo esto? Bueno, todo esto tiene importancia porque los números de punto flotante, que son los que se representan en la computadora, se representan como fracciones binarias en base 2. Entonces, en base 10, el número .25, pues yo sé que es 1 entre 10 más 2 entre 100 más 5 entre 1000. Y por otro lado, la fracción binaria, o sea, esto estoy en base 2, quiere decir que este es 0 entre 2, este es 0 entre 4, o 2 a la 2, y este es 1 entre 2 a la 3, que es 8. Entonces, si hiciéramos el procedimiento de convertir de base 10 a base 2, llegaríamos a que esta es la representación binaria de .25. Entonces estas dos fracciones son idénticas porque en realidad esta es la representación binaria de esta. Y bueno, la primera está en base 10 y la segunda está en base 2. Pero este es un ejemplo muy afortunado donde esta fracción en base 10 se puede representar de forma exacta en base 2. La mayoría de las veces esto no se puede hacer. Y bueno, esto va a dar origen pues a muchos errores, que es de lo que se trata es de reducirlos. Entonces, una forma fácil de entender el ejemplo es que yo tengo que mi fracción 1 entre 3 se puede aproximar en base 10 como .3, o digo, bueno, mejor la puedo aproximar como .33, o mejor aún como .333, y así esto voy a poderlo hacer, y nunca voy a poder representarla de forma exacta, porque esta fracción es un número real que tiene una expansión infinita, periódica e infinita. Entonces, pues nunca voy a poder representarlo de forma exacta. Y lo mismo va a pasar con las fracciones en base 2. Entonces,
el ejemplo clásico y además que me sirve para muchas situaciones que van a ser patológicas es la fracción 1/10. Entonces esta tiene una representación periódica infinita en base 2 porque empieza así y luego se va a repetir a partir del tercer cero, se va a repetir dos unos, dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos, dos ceros y etcétera. Entonces esto sigue el infinito, va a ser periódico pero va a ser infinito. Entonces esto me va a dar lugar pues a errores que vamos a ver ahora. Aquí tengo una notebook de Python, perdón. Entonces voy a importar mat. Esto está en la página también. Entonces la fracción 1/10, pues yo la pongo y me dice que es punto 1. Y eso, bueno, me da esperanzas, pero en realidad yo tengo que tener cuidado y saber que en realidad yo sé que esta fracción, la máquina, aunque me deja ver que lo está haciendo bien, esto es nada más en cierta forma es un engaño, porque internamente por esta razón que está aquí, la máquina no lo va a representar de forma exacta. Entonces realmente aquí está nada más desplegando lo que a mí me gustaría que desplegara, pero en realidad la representación interna de este número es, ahora se las muestro, pero esta no es la representación de la máquina. Y hay varios números reales, por ejemplo, el punto 1, que es 1/10, y luego este otro número, eh, este otro número, y todos comparten la misma representación, todos son aproximados por punto 1. Aquí hay otro número que se representa por punto 1. Aquí nada más algunas cosas técnicas para que yo tenga 12 dígitos, para que yo pueda ver 12 dígitos, le pongo format y este número 12G, entonces tengo 12 dígitos o dos dígitos significativos después del punto. Aquí tengo 25F, 25 dígitos significativos. Ahora, para demostrarles que internamente este número 1/10 la computadora no lo está representando de forma exacta, un experimento que es muy bonito y sorprendente cuando uno no sabe, es que si yo sumo punto 1 más punto 1 más punto 1, pues me debería de dar punto 3 porque algebraicamente yo sé que ese es el resultado. Pero resulta que cuando yo lo sumo aquí, observen que tengo que esto es falso, que cuando sumo punto 1 más punto 1 más punto 1 no me da punto 3. Entonces, bueno, esto ya me está dando una indicación de que la cosa puede ponerse fea si yo no tengo cuidado. Puedo decir, bueno, ¿qué tal que redondeo punto 1 antes de sumarlos y también redondeo punto 3 y veo si redondeando previamente y luego sumando obtengo el resultado que quiero, que sea verdadero, que punto 1 más punto 1 más punto 1 es igual a punto 3. Y resulta que no. Pero lo que funciona es si yo redondeo, primero sumo y luego redondeo ambos lados a 10 dígitos y aquí ya me va a decir que sí, eso es cierto. Las herramientas que tiene Python, entre otras, hay una que me permite, por ejemplo, un número real, representarlo como el cociente de dos números enteros. Y eso se llama as integer, float as integer ratio. Y entonces yo digo, bueno, ahora despliégame el x como ¿cuál sería el cociente de los números enteros a lo que daría igual a este número real? Y aquí están estos dos números que si los divido entre me queda esto. Otra herramienta que ayuda a mitigar un poco la pérdida de la precisión durante la suma es esta fsum. Entonces aquí igual si multiplico punto 1 por punto 10 me tiene que dar 1 y lo voy a hacer y me dice que es verdad, pero porque estoy usando esta que me va a ayudar. Los módulos de fracción, bueno, también ayudan. Hay un módulo que se llama decimal, otro que se llama fracción. Entonces aquí igual les digo la fracción de punto 1 cómo lo puedo representar. Igual puedo representarlo con la función de float as integer ratio, como habíamos visto, y me tiene que dar lo mismo. Decimal del flotante y este otro
que es con 17, nada más con 17 dígitos, y aquí lo pone con más. Entonces, bueno, todo esto nada más es para mostrarles que hay que tener mucho cuidado con la con la representación que tenemos de los números en base 2. Tanto la presentación como el notebook de Python están en la página y desde ahí los pueden descargar. Entonces, bueno, seguiremos en el próximo capítulo hablando de con más precisión cómo se representan los números en la computadora, en los números en sistemas de punto flotante. Pero bueno, esto ya me da una idea de que voy a necesitar la conversión a números binarios.